sus paredes cayeron, pero misteriosamente la pared de la imagen quedó intacta. Entonces es así como surge la idea de un milagro. Cada vez más fieles se acercaban a rendirle homenaje a la imagen, particularmente los viernes por la noche, pero estas reuniones de los esclavos fieles empezaron a ser mal vistas por algunos religiosos locales. Es así como entre el 6 y el 13 de septiembre de 1671 se dictaminó que se borrase lo inicial. Pero es entonces cuando surge otro misterio inesperado. Sube un pintor para tratar de borrar la imagen, pero al momento de subir la escalera hacia esta, comenzó a sentir temblores y escalofríos y lo tienen que atender. Hasta algunas fuentes dicen que sufrió un desmayo. Luego intentó proseguir con su tarea, pero al subir otra vez fue tal su impresión que bajó rápidamente y se alejó asustado sin llegar a concretar el encargo. Es más, hay quienes dicen que quedó paralizado. El segundo hombre se acercó a la imagen, pero algo vio en ella que le hizo desistir de rasparla. Finalmente, el tercer intento fue un soldado real, de ánimo más templado. Este subió, pero bajó rápidamente, explicando luego que cuando estuvo frente a la imagen, vio que ésta se ponía más bella y que la corona de espinas se tornaba verde. Unos dicen que le pasó igual que al primero y que tuvo una impresión tan fuerte al ver la imagen que se negó a realizar el trabajo por temor a la figura. Y parece que lo que vio en realidad fue que los colores se avivaron y el Cristo movió los labios. Así es como el 14 de septiembre de 1671 se celebraría la primera misa oficial en la ermita que se mandó construir, pues se decidió revocar la orden de destrucción y se dispuso pues la ermita para que pudieran seguir yendo los fieles. Y luego vienen las historias del segundo y tercer terremoto. El 20 de octubre de 1687 a las 4:45 de la madrugada, un violento terremoto, que según cronistas de la época duró más de 15 minutos, arrasó Lima junto con el Callao, donde el mar salió de sus límites con una réplica a las 6:30, derribando la ermita edificada en honor al Cristo. Evidentemente, la pared de la imagen de Cristo crucificado quedó intacta por segunda vez. Por esa razón se ordenó la confección de una copia al óleo que por primera vez saliera en andas por las calles de Pachacamilla. Empieza así a sacársela en procesión. El tercer terremoto y maremoto fue en 1746. En el mes de octubre, a las 10:30 de la noche, Lima padeció el sismo con maremoto más destructor de su historia. Según dicen algunas fuentes, una réplica de la imagen salió en procesión y la tierra dejó de temblar. Esto acrecentó la devoción del pueblo, que recuerda cuando el muro del Señor de los Milagros no se cayó. Se quedó en pie otra vez, devolviendo la esperanza a la ciudad de Lima. Muchas personas le han atribuido otros milagros como la curación de algunas enfermedades. Por ejemplo, en 1670, el primer mayordomo afirmaba haber recibido la curación de un tumor maligno. Años más tarde, Sebastián Antuñano y Rivas, un potentado español que estaba enfermo y próximo a la muerte, le pidió al Cristo crucificado que lo sanara, y así sucedió. También se le atribuyen curaciones de ceguera, parálisis, entre otras, como si el Cristo quisiera que gente sana para poder seguirlo. También se cuenta la historia de Josefa Marmanillo, conocida como Doña Pepa, que sufría de agudos dolores producidos por la artritis, que le impedía mover las manos. Recurrió al Señor de los Milagros y sintió que una nueva vida corría por sus manos. El famoso turrón de Doña Pepa vendrá después en agradecimiento a la milagrosa curación. Así, el Señor de los Milagros conjuga la inmensa devoción católica que se profesa en Perú. Esta tradicional procesión constituye la principal celebración católica de nuestro país y representa la mayor muestra de fe multitudinaria a nivel mundial.
De hecho, su culto no es exclusivo de nuestro país. Ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires, Madrid, Nueva York, París, entre otras, son anualmente escenario de procesiones donde los fieles peruanos y extranjeros renuevan su fe en la sagrada imagen, razón por la cual estamos nosotros aquí reunidos. Muchas gracias por su atención. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. A nuestras almas la fe, esperanza, la caridad, tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad. Con paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú y unidos todos como una fuerza, te suplicamos, nos des tu luz. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Como habéis escuchado con toda la historia del Santo Cristo de los Milagros, patrono de Perú, hoy nos congratulamos con toda la comunidad peruana, donde celebran de manera extraordinaria esta imagen, y nos preside aquí también, como si estuviéramos allá. En este sentido, estamos unidos por la oración. También en esta misa me han pedido que rezáramos por la salud de Flor Ángela Albarracín, Adriana Correa, Rodrigo Flores, Facundo González, Diego González, Luciano González, Leonardo González, Bruce Wing, Gladys Cabrera, María Antonina de Safke, Juan Camilo Lopera Espinosa, Carolina Prada, Mario Sánchez, Felipe García, Laura Marina Álvarez, Juan Antonio Rivera Romo, Rebeca del Valle, Mónica Valle, Susana Blanco, Carlos Alberto Franco, Rosibel Grisanti. Rezamos también por el eterno descanso de Adela Loza, Josefina Ruiz González, Sean Andrés Eustache, Clorinda Risco, Marciano Jo, Angélica Berra, Juan Carlos Jiménez, Lourdes de Mejía, Humberto Valle Gutiérrez, Rosa Irma Anguiano. También rezamos por las intenciones especiales de Agustina Moando, familia Triana Cifuentes, en agradecimiento por Teófilo Caculas, Máximo Pérez, y por los cumpleaños de Mateo Weigel, 15 años, y también alguien que estoy viendo aquí en Singapur, se bautizó hace unos meses en nuestra comunidad, el día de la Pascua, y ahora vive en Tailandia y hoy celebra su cumpleaños, Canela, rezamos por ella.
Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de Todos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad para conseguir lo que nos prometes. Ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Podéis sentaros? Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Griten jubilosos por Jacob. Aclamen a la primera de las naciones. Háganse oír, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo. Los conduciré a los torrentes de agua por un camino llano, donde ellos no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos, una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. El ciego, arrejando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Podéis sentaros. No sé si funciona el sistema porque el Wi-Fi se ha caído y tanto han tenido problemas con la cámara y también con el sonido. Perdonad los de aquí, sobre todo los que estén siguiendo online esta misa. Este Evangelio es uno de los pasajes, para mí personalmente, uno de los pasajes más bonitos del Evangelio de San Marcos. Pero revela una historia que nos es conocida, la del... Una historia que nos es conocida muy bien. Le dijo Bartimeo, Bar en hebreo significa hijo, Timeo es el nombre, el hijo de Timeo. Pues es una historia muy impresionante porque Jericó era de la ciudad de Palestina cuando entró el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés y empezaron a tomar la tierra prometida. Jericó, que está a unos 20 kilómetros de Jerusalén, fue la primera ciudad de Palestina que el pueblo de Israel tomó. Esa ciudad prosperó mucho, de tal manera que estaba llena de esplendor, una ciudad muy bonita y que atraía también a mendigos. Y este pobre hombre, ciego, pues estaba ahí mendigando. Él había escuchado quizá hablar de Jesús. Y por eso cuando se enteró de que Jesús pasaba, como decía San Agustín, temo que pase y que no regrese. Eso nos puede servir, lo decía San Agustín, para todos los que quieran descubrir una vocación. Basta ver una vez. Y el Señor nos hace ver. Y basta con esa ocasión de ver para darnos cuenta que eso es lo que Dios nos pide. San Agustín lo aplicó a su vida una vez que se convirtió. Pues eso mismo le pasó quizá a Bartimeo. Si no hubiera aprovechado esa ocasión única en su vida, se hubiera quedado ciego para siempre. El Señor pasaba. Y en el momento en que se enteró, escuchó, ¿quién es este que tiene tanta gente? Es Jesús de Nazaret. Él se dio cuenta, ahora o nunca. Y empezó a gritar, Jesús, hijo de David. Lo reconoció, tenía fe. Hijo de David. Y además apeló no a sus méritos. Hazme este favor porque yo he hecho esto. No. Acudió con humildad y fe, precisamente a la piedad, a la misericordia del Señor. Este Evangelio tiene muchos detalles porque fijaros que los apóstoles, ¿cuál es la misión de los apóstoles? Llevar a la gente a Dios, a Jesús. Y muchas veces pienso que los apóstoles, como decían en inglés, son hopeless. Se dormían en la oración, discutían quién era el primero. Eran las personas, quizá iba a decir estúpidas, ¿no? Que me perdonen porque son los príncipes de la iglesia, ¿no? Pero fijaros, muchas veces he comentado esta actitud de los apóstoles que eran realmente del
¿cómo voy a ponerlo de una manera que no sea tan insultosa, ¿no? Era gente nefasta. Ahora, eso sí, luego cambiaron. Y eso a ti y a mí nos puede ayudar mucho, porque algunas veces cuando pensemos que somos hopeless, que no podemos nada, que caemos en defectos, si estos apóstoles que eran así, llegaron a ser los príncipes de la Iglesia y grandes santos, como este de allí que celebramos ahora, San Judas. Lo tenemos aquí durante 9 días porque en la comunidad de San José estamos haciendo una novena. El día 28 de octubre celebraremos a San Judas. Y todos ellos se convirtieron en grandes santos, nosotros también podemos. Pero volvemos a la escena. Los apóstoles, en lugar de llevar a este hombre con un poco de misericordia al Señor, lo que dijeron era, cállate. Eran faltas de caridad. Y el Señor, claro, el Señor inmediatamente se impacienta. ¿Quién es? Un ciego, un mendigo. El Señor, que sí que tiene paciencia, que sí que tiene misericordia, inmediatamente le llamó, ven. Otro detalle del Evangelio de San Marcos. Este hombre tenía un manto. Lo dejó detrás, se levantó y fue hacia Jesús sin ver, ¿eh? Él podía haber pensado, y si luego no recobro la vista, ¿dónde he puesto el manto? Quizá me lo quiten incluso. Este comentario pequeño ha sido utilizado por muchos padres de la Iglesia porque fijaros que también Abraham, cuando le pidió Dios fe y salir de su tierra, de su parentela, era dejar Ur, la ciudad donde vivía, dejar a su familia para ir al lugar donde Dios le llevaba. También a Moisés, donde más el Señor le dijo, quítate las sandalias. Para seguir al Señor muchas veces tenemos que hacer algo así. Tenemos que complicarnos la vida. A veces hay que dejar fuera, si queremos crecer en la fe, cosas que apaguen la luz de la fe. A veces podemos incrementarla o queremos incrementar la fe. Pero intentamos hacer esto con hacer compatible con cosas que nos llevan al pecado, o a la pereza, o a la sensualidad, a muchas cosas que nos pueden estorbar en la fe. Y eso también nos da un buen ejemplo este hombre Bartimeo. El dejar detrás todo para poder recibir la luz de la fe. Este hombre era ciego, sí, físicamente, pero nos damos cuenta que espiritualmente era el que mejor veía, porque reconoció, sin verlo, a Jesús como el Mesías, como el que tenía poder para hacer, y lo llamó precisamente Raboni, maestro. Cuando inmediatamente se enfrenta con Jesús, ¿qué quieres que te haga? El Señor le dice, Señor, que vea. En latín, Domine ut videam, quiero ver. Y nosotros muchas veces cuando estemos así, tenemos que pedirle la fe a Dios. La fe no solamente se consigue a base de estudiar libros, sí, lo tenemos que hacer, acudir a medios de formación también, la doctrina de la Iglesia, los mandamientos, la Biblia. Pero lo mejor para crecer en la fe es pedirla. Yo todos los días en la Santa Misa lo pido cuando elevo al Señor en la hostia santa y le digo en silencio porque el sacerdote no puede decir nada, Domine, Señor, adauge nobis fidem, spem caritatem. Señor, increméntanos la fe, la esperanza y la caridad. Lo pido para mí y para los que asisten a mi misa. Tenemos que pedir la fe. Había un sacerdote en San Luis, ahora es cardenal de la Iglesia en Estados Unidos, cardenal Dolan. Escribió un libro hace muchos años, Sacerdotes para el tercer milenio, Priests for the Third Millennium. Y en ese libro, que he leído varias veces, hay una anécdota muy bonita que me gustó mucho. Él comentaba cuando era sacerdote párroco de una iglesia en San Luis, él cada año llevaba un curso donde se apuntaba gente para bautizarse, hacerse católicos. Hubo un tipo que quería hacerse católico porque se iba a casar con una señora que era católica. Y él decía en el libro, nunca he visto una persona con mayor interés en conocer la fe. Ese hombre se había leído la Biblia, se había leído el catecismo de la Iglesia Católica, se había leído la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, se había leído, devoraba libros y libros, pero unas semanas antes del bautismo le vino a decir, Padre, he leído todo esto, pero todavía tengo dudas, incluso de si Dios existe, porque no lo vemos. Claro, la fe es fiarnos, porque si lo viéramos ya no necesitamos fe, que es lo que nos pasará en el cielo.
La fe es para el status viatoris, para nosotros aquí, en este estado de camino al cielo. Nos tenemos que fiar de Dios. Y el sacerdote Timothy Dolan, le decía, no sabes si tienes fe o no. ¿Has pedido la fe? ¿Te has puesto de rodillas a Jesús y a pedirle la fe? Cristo de los milagros, por ejemplo, o al Señor en la Eucaristía. ¿Has rezado para recibir la fe? Y este hombre le dijo, pues la verdad es que no. Pienso que quizá hayas hecho como un estudio de la fe, como si estuvieras estudiando una asignatura, o matemáticas, o biología, o historia. Pero no es suficiente. Hay que pedir porque la fe viene de Dios. Es luz que no viene de Dios. Y él terminaba la anécdota en ese libro de una manera increíble. De una manera breve decía, él pidió por la fe. Yo pedí por él. Se bautizó. Y ahora, unos 22 años, no me acuerdo exactamente cuántos, desde que escribió el libro, a unos 20 y tantos años después de esta anécdota, su hijo quiere ordenarse sacerdote. Este hombre que estaba para casarse con una católica se bautizó, tuvo hijos y uno de ellos, años después, iba a llegar a ser sacerdote. Esa es la prueba de la fe. La fe la da Dios. La primera lectura que hemos hecho hoy es precisamente, cuenta el Jeremías, la historia de cuando el pueblo de Israel fue deportado, siglo VII más o menos antes de Cristo, por 50 años en Babilonia. La historia es cuando regresan. Y el Salmo responsorial es el salmo, el canto que el pueblo de Israel cantaba a Dios en agradecimiento porque ya podían volver a la tierra prometida de nuevo, a Israel, a Jerusalén, y reedificar el templo. Ellos habían sido como castigados por sus múltiples pecados y habían llevados por Babilonia a la deportación. Se habían purificado de esa ceguera espiritual que tenían, se purificaron una generación de 50 años y volvieron totalmente sin el templo, sin Jerusalén, pero ya con una visión espiritual. A veces nos puede pasar que estamos ciegos, espiritualmente. No solamente es que no veamos a Dios, es que no queremos quizá ver a Dios, que no nos importa hacer oración y caemos en la ceguera, no cataratas, sino cataratas y más. Y tenemos que ir a un oculista espiritual, que quizá a veces sea la confesión, otras veces puede ser la oración. Había un monasterio donde había un ermita que le decía a los que estaban allí, sus hermanos, ¿cuándo decimos que la noche ha terminado y que la mañana ya comienza? ¿Cuándo podremos asegurarnos que ya se ha acabado la noche? ¿Cuál es el momento cuando podemos decir que ya se ha cambiado de la noche al día? Y uno de ellos dijo, pues yo pienso que la mañana comienza cuando puedo distinguir a un olmo del peral que tenemos en el huerto. El ermita, el superior, le dijo, wrong, equivocado. Otro llegó a decir, yo pienso que la mañana comienza cuando podemos ver y vislumbrar y hay luz suficiente para poder distinguir la vaca que tenemos aquí de la oveja. Entonces ya la mañana ha comenzado. Y él volvió a decir, no, respuesta equivocada. Y después otro llegó a decir también algo parecido. Yo pienso que la mañana comienza cuando ya no vemos las estrellas del firmamento y lo que vemos es el azul del cielo. Y este hombre volvió a decir que era la respuesta equivocada. Todos le preguntaron, ¿y cuál es la respuesta verdadera? Y este hombre, el superior de ese convento, les decía, yo pienso que la mañana comienza cuando podemos reconocer a la gente que nos rodea y ver en ellos hijos o hijas de Dios. Quiere decir, cuando abandonamos la ceguera espiritual y sabemos reconocer y vemos las dimensiones, la tercera dimensión. No podemos vivir los cristianos como en dos dimensiones solo, como materialistas, como cayendo en la sensualidad, sino que le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé la tercera dimensión. El poder ver las cosas como Dios las ve, porque entonces nos evitamos muchos problemas. Entonces sí que conseguimos la paz y la alegría que queremos, la verdadera,
No solamente que comienza aquí en la tierra, sino que será para siempre, para siempre, para siempre. Este hombre, el ciego Bartimeo, nos da por eso ejemplos de fe. Hijo de David, ten compasión de mí. Muchas veces en nuestra oración tenemos que pedirle a Dios lo mismo. Es curioso que cuando intentaban callarle, este hombre gritaba incluso mucho más. No es que se callara, sino que gritaba incluso más fuerte. Otro ejemplo de fe cuando queramos conseguir cosas buenas de Dios, el insistir. Había una persona, amigo mío, en Jaén, en España, que trabajaba para correos. Correos, iba de casa en casa entregando el correo. Llevaba una moto, venía ahí todas las cartas y paquetes, etcétera, iba de casa en casa en varios territorios de la ciudad de Jaén, en el sur de España. Y este hombre se le estropeó la moto y tuvo que pedirla de su amigo, ¿no? Y luego ocurrieron muchas historias con esa moto. Pero empezó a caer en un defecto predominante, que era que un día había un casino allí en la ciudad. Él había recibido la paga mensual, con un amigo le convenció para entrar en el casino y se quedó sin dinero. Jugando y jugando y jugando se había quedado sin blanca. Había perdido todo en una hora. Volvió a su casa y estaba absolutamente deshecho porque le iba a decir a la mujer, que la que administraba el dinero. Le dijo que no había recibido todavía la paga. Mentiras. Fue al banco al día siguiente para pedir un préstamo, porque vivían de lo mínimo. El banco le dio algo de dinero y por lo menos ya solucionó por un mes el problema hasta que ya se las ingeniara cómo conseguir más dinero para solventar esto. El mes siguiente le volvió a pasar lo mismo. Cuando recibió la paga, le entró como una tentación grandísima de que a lo mejor ganó. Se metió en el casino y volvió a perder todo. Y pasaron varios meses. En ese momento un amigo le invitó a hacer un curso de retiro espiritual. Cuando le explicó lo que era como una conversión interior, se dio cuenta de que yo necesito ayuda ya. Y me comentó toda la historia. Entonces yo era sacerdote. Me comentó toda la historia porque él cuando llegó a esa casa donde hacer el retiro espiritual, se metió en la capilla, se puso de rodillas. Todavía el retiro no había comenzado. Pero él llegó, dejó las maletas, se metió en la capilla, estaba solo. Y mirando a Jesús en el sagrario, le dijo, Señor, no me muevo de aquí hasta que me asegures de que cambies mi corazón, porque quiero cambiar. El Señor le dio una paz tremenda, hizo una buena confesión, un retiro extraordinario y ahí cambió su vida. Algunas veces tenemos que hacer en nuestra vida cosas similares, dejar que el Espíritu Santo nos transforme, nos llene de fortaleza, porque eso es lo que nos llena de alegría, de paz y donde nos podemos saltar con esa fe cualquier problema que nos venga por delante. Ese es el ejemplo que nos da este hombre Bartimeo. Que no seamos personas que cuando vemos un obstáculo nos paremos, sino que gritemos y pidamos a Dios mucha más fuerza y Él nos otorgará. Y hará ese milagro de que veamos, para que veamos la realidad como Dios la ve. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para recitar el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y caló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, solo Dios es el Señor y solo Él tiene poder para socorrernos en nuestras necesidades. Por eso digamos unidos a toda la Iglesia: Señor, escúchanos. Para que la Iglesia, no solo los sacerdotes, también los laicos, demos testimonio del amor y la esperanza que nos trajo Cristo. Oremos. Señor, escúchanos. Para que la honestidad y el espíritu de unidad prevalezca en nuestra sociedad, fruto de la activa participación de todos los cristianos, vibrantes y bien formados en los terrenos civiles, políticos y económicos. Oremos. Señor, escúchanos. Para que los enfermos y los que sufren experimenten nuestra cercanía, apoyo y consuelo. Y para que Dios nos otorgue salud. Oremos. Señor, escúchanos. Para que la Eucaristía que ofrecemos ahora otorgue la bienaventuranza eterna del cielo a nuestros familiares y amigos fallecidos. Oremos. Señor, escúchanos. Rezamos también por las intenciones que mencionamos al comienzo de la misa y vuestras intenciones particulares. Tú que nos ayudas a vivir en la verdad, escucha nuestras oraciones y haz que te demos gloria asumiendo nuestros deberes y obligaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Podéis sentaros. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y de todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad de tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo William, al orden episcopal y a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición, de nuevo felicitar a todos los peruanos presentes y los que nos sigan por el día. Y a todos un gran domingo, lo que queda del día. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, darnos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor.